El expreso rumbo al oeste retumbaba por las llanuras áridas, con sus ruedas de hierro marcando un ritmo implacable sobre las vías que abrían el corazón salvaje del oeste americano. Dentro del vagón más exclusivo de Union Pacific, el aire olía a cuero y caoba pulida. Las gruesas cortinas amortiguaban el aullido del viento. Y cada detalle, los herrajes de latón, los profundos asientos abotonados, hablaban de privilegio. Era un lugar donde los mineros, con la barba aún cubierta de polvo, jamás soñarían con sentarse. Un santuario reservado para los magnates del ganado, los dueños de minas y las excepcionales damas con guantes de seda cuya fortuna rivalizaba con la de sus maridos. Y en el asiento más cercano a la ventana, un hombre dominaba silenciosamente su espacio. Elías Monroe, alto y de hombros anchos, se comportaba con la autoridad tácita de alguien acostumbrado a comparar el silencio con el ruido y a ganar. Su largo abrigo negro de lana lo cubría como una segunda piel. El sombrero de vaquero de ala ancha proyectaba una sombra sobre sus rasgos afilados, que habían resistido tanto el sol del desierto como la luz de gas de la sala de juntas. Pero era el pequeño y discreto broche en su solapa, un destello de esmalte arcoíris, lo que lo distinguía de maneras que la mayoría de los presentes jamás se atrevería a mencionar en voz alta. No era ostentación. Era desafío, llevado con la misma naturalidad que la mirada fija que mantenía en el San Francisco Chronicle, abierto en sus manos. Una copa de brandy medio vacía reposaba frente a él. Su líquido ámbar reflejaba la cálida luz de la farola mientras el carruaje se balanceaba suavemente. El silencio del vagón VIP se rompió cuando la puerta se abrió con un clic metálico. Bartolomé Cane llenó el marco. El olor a viento frío y polvo del sendero lo siguió al interior. Un hombre de edad y corpulencia, con la piel curtida por décadas bajo el sol, Bart era el tipo de ranchero cuyas botas nunca habían tocado el barro sin un propósito. Su reputación le precedía, un imperio de ganado, hectáreas de pasto y una lengua afilada por años de mando sobre peones de rancho e intimidación de rivales. Examinó el vagón, recorriendo con la mirada a los demás pasajeros hasta que se fijaron en el asiento que ocupaba Elías. Sin pausa, Bart avanzó a grandes zancadas, sus pesadas botas golpeando el suelo de madera. Se detuvo junto a la silla de Elías, apoyando una mano callosa en el pulido reposabrazos, y dejó que el peso de su presencia se posara como una sombra sobre el hombre sentado. Entonces, con la autoridad de alguien a quien nadie le había negado nada, habló no con una voz que pedía, sino con una que daba por sentado: «Este asiento es mío. Querrás encontrarte otra joya». Las cabezas se levantaron de los periódicos. El cigarro de un comerciante se apagó a media calada. Una dama con pendientes de perlas se ajustó los guantes, fingiendo desinterés, pero inclinándose lo suficiente para oír. Allí afuera, en este aire enrarecido, los enfrentamientos eran un entretenimiento, y este apenas comenzaba. Elías no se movió. La página del periódico pasó lentamente, sus dedos con deliberación sobre la letra nítida. Un leve rastro de brandy se aferró al aire entre ellos. Sintió que la mirada de Bart cambiaba. Los ojos del hombre se fijaron en el broche arcoíris y lo mantuvieron así demasiado tiempo. El significado no se perdió, ni el juicio que se curvaba en los bordes de la sonrisa del ranchero. En un lugar donde las apariencias dictaban el valor, la diferencia incorrecta era una provocación. El vagón de Union Pacific había visto tratos donde miles se cerraban sobre sus mesas, pero ahora albergaba algo más silencioso, más agudo, una prueba de presencia. Elías sabía que no se trataba de un asiento. Rara vez lo era allí afuera. Los desafíos de Bomestín se disfrazaban de forma familiar. Disputas de tierras, derechos de ganado, concesiones mineras, y a veces, como hoy, tomaban la forma de una silla de cuero junto a una ventana. Más allá del cristal, la pradera se extendía en una extensión ininterrumpida de oro y óxido, el horizonte cortado solo por el hilo de acero de las vías. Pero adentro, el aire se espesaba. Algunos pasajeros se removieron, mirando a los dos hombres, esperando a ver cuál cedería primero.
Los ojos de Elías no se levantaron de la columna de periódico. Sin embargo, había una quietud a su alrededor, un peso en la decisión de no hablar. A veces la declaración más fuerte es el silencio, sobre todo cuando sabes exactamente quién eres y has pagado el costo de ser esa persona. Y en ese momento, Elías comprendió algo que todo pasajero de ese tren aprendería. Antes de que termine el viaje, el derecho a un asiento no se otorga por el precio del billete, sino por negarse a ceder su lugar en el mundo. Si quieres escuchar el resto del viaje de Elías Monroe, quédate con Earth Story, donde cada historia que contamos conlleva más que un simple final. Conlleva la verdad de por qué importa. El vaivén del expreso en dirección oeste continuaba, las ruedas chirriando a ritmo constante contra los rieles, pero la atmósfera en el vagón VIP había cambiado. Las botas de Bart Kane se plantaron firmemente junto al asiento de Elías Monroe. Su sombra se extendía bajo las farolas del vagón. En sus gruesos dedos, un cartón rígido reflejó la luz. Su boleto, grabado con el borde dorado, estaba reservado para los pasajeros que más pagaban. Lo sostenía en un desván como prueba en un juicio. Su voz se alzaba lo suficiente como para. Pasó por el estrecho pasillo. Pagué más por este lugar de lo que la mayoría de los buscadores ganan en un mes, declaró Bart. Su dibujo se tiñó de la confianza de un hombre acostumbrado a comprar su camino. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y deliberadas, pero fue la mirada rápida y penetrante hacia el pequeño broche arcoíris en el abrigo de Elías la que transmitió el verdadero mensaje. No todos pertenecen a este vagón, añadió, en voz más baja, pero lo suficientemente aguda como para que los que estaban cerca de la parte delantera fingieran no oír. El empleado del tren, un hombre fibroso con un chaleco pulcramente planchado, apareció del compartimento contiguo. Sabía el nombre de Bart Kane. La mayoría de la tripulación lo sabía. El ranchero transportaba ganado por cientos en estas mismas vías. Pasando junto a un par de mineros adinerados que observaban con un interés apenas disimulado, el empleado se detuvo junto a Elías. Su voz era baja, pero no lo suficientemente reservada como para disimular el matiz de sugerencia. Señor, quizás sería mejor que se cambiara de asiento. Quisiéramos evitar cualquier interrupción. Las palabras eran pulidas, pero su significado era puro. No se trataba de una petición basada en reglas o justicia. Era una invitación a hacerse a un lado por conveniencia. Elías mantuvo la mirada fija en la superficie ámbar de su brandy. La lenta inclinación de la copa reflejaba la luz de la lámpara. Sus dedos descansaban con la calma que hacía vacilar al asistente. El silencio no era accidental. En un lugar donde las voces intentaban reclamar espacio, la negativa de Elías a responder era una afirmación más precisa que un argumento. Se había sentado en mesas de juntas donde la suerte se inclinaba con una ceja levantada, frente a hombres que confundían el ruido con el poder. Entendía el equilibrio entre la reacción y la moderación. Y sabía que una vez que uno cedía su terreno, incluso en algo tan pequeño como un asiento de tren, la pérdida resonaba de maneras que la otra persona jamás percibiría. Bart cambió de postura. El cuero de su abrigo crujió al acercarse. El aliento del ranchero traía un ligero aroma a whisky y polvo de sendero, ese que evocaba largas noches y hogueras. Sonrió sin calidez, seguro de que el peso de la familiaridad con el personal, el dinero en su billete y las reglas tácitas de este compartimento dorado bastarían para que el hombre que tenía delante los rodeara. Barbello. El vagón se debatía entre fingir que no miraba o inclinarse para el resultado. Una mujer con un sombrero de plumas de avestruz ajustó su asiento para ver mejor. Uno de los comerciantes del otro lado levantó el periódico, pero sus ojos no siguieron la letra. Una silenciosa tensión comenzó a enroscarse hilo a hilo mientras las ruedas traqueteaban sobre las vías. El empleado se aclaró la garganta. Una pequeña tos, ahogada por el zumbido del tren.
No era un hombre que disfrutara de la confrontación, y sin embargo, allí estaba, atrapado entre la expectativa de un pasajero prominente y la inquebrantable serenidad de otro. Elías aún no había hablado, y esa quietud comenzaba a sentirse más pesada que cualquier intercambio de palabras. El prejuicio a menudo llega disfrazado de cortesía. Sonríe mientras traspasa los límites, convenciendo a los demás de que solo está creando espacio para la paz. Pero quienes han sufrido las consecuencias saben la verdad cada vez que se les pide que se hagan a un lado para la comodidad de alguien. Siembra la semilla para la próxima vez y la siguiente. Mientras el tren atravesaba la oscuridad de la pradera, el silencio de Elías se convirtió en algo más que un desafío personal. Se convirtió en un espejo que reflejaba la incomodidad de quienes se veían reflejados en la sensación de derecho de Bart. Algunos se removieron en sus asientos, no porque lo desaprobaran, sino porque reconocían el patrón. Era una educación silenciosa, de esas que se desarrollan no a través de conferencias, sino a través del marcado contraste entre la dignidad que se posee y la que se niega. Para cuando la luz del siguiente vagón parpadeó, nadie en ese compartimento pudo fingir que no la había sentido. Esa presencia inquebrantable les recordaba que el momento en que decides quién pertenece es el mismo momento en que revelas tu propia pequeñez. El expreso en dirección oeste rugía adentrándose en el corazón de las llanuras, sus faroles meciéndose suavemente con él en cada curva de la vía. Afuera, el paisaje se desvanecía en el oro apagado del atardecer. El cielo se extendía húmedo e infinito, pero dentro del vagón VIP, el aire era tenso, como si la tensión misma pesara. Barkane no se había movido del lado de Elías Monroe. Su presencia lo presionaba como una sombra que se negaba a moverse. El intercambio anterior se había estancado sin solución, y ahora el calor estaba a punto de desbordarse. Desde el otro extremo del vagón se oía el paso pausado del jefe de conductores. Su uniforme estaba inmaculado, desde el ribete plateado de los puños hasta el brillo de las botas, y su expresión transmitía la autoridad de un hombre acostumbrado a resolver disputas rápidamente. Se detuvo junto al asiento de Elías, con la mirada fija en la figura erguida del ranchero y en el hombre sentado en serena quietud. Su voz era firme, con el tono justo para que los pasajeros circundantes la oyeran sin tener que inclinarse. Si había una disputa por el asiento, decía, «Señor», dirigiéndose. Elías, con profesional desapego, prefería pasar a segunda clase y resolver este asunto en silencio. Las palabras no fueron gritadas, pero su peso era inconfundible. En ese espacio, quien tenía los aliados más visibles solía ganar por defecto. La postura de Bart Kane cambió. Sus hombros se relajaron lo suficiente como para delatar satisfacción. La leve sonrisa que tiraba de su boca era señal de que creía que el resultado era suyo. No habló. No lo necesitaba. El mensaje era claro. Riqueza, influencia y los contactos adecuados eran suficientes para moldear las reglas a su gusto. Elías dejó su copa de brandy con un cuidado deliberado que hizo que el momento pareciera más pesado de lo debido. Sus movimientos eran precisos, como si cada uno estuviera siendo pesado y medido antes de ser admitido al mundo. Extendió la mano hacia la cartera de cuero que descansaba contra su pierna. El suave crujido del cuero desgastado atravesaba el murmullo del vagón. Sacó un sobregrueso sellado con lacre rojo, con la insignia profundamente impresa. Sin decir palabra, se lo extendió al jefe de conductores. El hombre dudó solo un instante antes de romper el sello. Dentro había un documento, un grueso pergamino con la tenue marca de agua de un banco de Nueva York en el borde. En la parte superior, en negrita, se leía una declaración formal, un certificado de propiedad de Union Pacific Railroad Company. Debajo, el lenguaje era frío, objetivo y una confirmación absoluta de que Elías Monroe era el titular legal del 68% de las acciones de la compañía. El sello en relieve brillaba bajo la luz del vagón, y en la parte inferior, una firma escrita con una letra elegante y resuelta, Elías Monroe. La postura del jefe de conductores cambió casi al instante, sus cejas se alzaron lo justo para delatar su comprensión,
y respiró hondo antes de que se contuviera. Volvió a leer el documento, más despacio esta vez, como para asegurarse de que sus ojos no lo engañaban. El murmullo entre los pasajeros comenzó a crecer, extendiéndose de un asiento a otro. La expresión de Elías permaneció inalterada. Pero había una serena intensidad en la forma en que observaba al conductor asimilar la verdad. Esto no era una amenaza, ni siquiera un desafío. Era el simple acto de revelar una realidad que no podía ser manipulada por opiniones, prejuicios ni alianzas sociales. Para Bart Kahn, ver ese documento fue como un golpe. Apretó la mandíbula y su tez rubicunda se intensificó a medida que su certeza comenzaba a desmoronarse. Lo que había sido una cuestión de dominio era ahora algo completamente distinto, un recordatorio de que las suposiciones que la gente hace sobre quien ostenta el poder a menudo dicen más de ellos mismos que de la persona a la que intentan apartar. El silencio que siguió no fue la quietud de la indecisión. Fue la quietud que llega cuando la verdad acaba de reescribir las reglas en la sala. Afuera, el tren avanzaba hacia el horizonte. Pero adentro, el peso de ese papel había cambiado la balanza por completo. En la vida, hay momentos en que los hechos hablan más que las voces. Y cuando lo hacen, no solo corrigen la injusticia que tienes delante, sino que revelan las fallas subyacentes. En ese tren, en ese instante, todos pudieron ver cuán rápido podía cambiar el terreno bajo sus pies cuando se permitía que la verdad permaneciera indiscutible. Los dedos del jefe de conductores apretaron ligeramente el pergamino, cuyo peso superaba con creces las onzas que medía. En ese instante, las lámparas de latón pulido parecieron brillar con más intensidad, reflejándose en la tinta y el sello grabado, como si la verdad exigiera ser vista. Los pasajeros que los rodeaban se encontraban entre la incredulidad y la fascinación. Algunos estiraron el cuello, otros susurraban tras las manos enguantadas. Nadie en ese vagón podía confundir lo que presenciaban. El hombre al que se le había pedido que se bajara no era un pasajero más. Era el principal propietario de los mismos trenes en los que viajaban. Bart Kahn entreabrió los labios, pero las palabras se negaron a formarse. Su mirada se desvió del certificado al rostro de Elías Monroe, buscando alguna grieta, alguna posibilidad de que se tratara de un error. Pero Elías permaneció firme, con un leve rastro de sonrisa cómplice en su rostro. Tú, Bart, por fin lo lograste. El susurro de un caballo cargaba con la incredulidad. Aduéñate de esta línea. La mirada de Elías no pestañeaba. Acabas de pedirle al accionista mayoritario del ferrocarril Union Pacific que se cambie a segunda clase, dijo con voz serena, sin elevar el tono, pero resonando en todos los oídos. Porque creías que no cabía en este vagón. La compostura del jefe de conductores se desvaneció solo por un insulto, antes de inclinar la cabeza. Mis disculpas, señor Monroe. Detrás de él, el empleado que se había acercado primero a Elías bajó la mirada, avergonzado. La pulida superficie de su profesionalismo ahora estaba opacada por la vergüenza. A su alrededor, el aire estaba cargado de juicios cambiantes. Los mismos pasajeros que habían permanecido en observación neutral ahora recalibraban sus lealtades. Un adinerado dueño de una mina se ajustó la corbata. La mujer del sombrero de plumas de avestruz asintió rígidamente en dirección a Elías, como si reevaluara al hombre que antes había descartado como una curiosidad. Elías dejó que el silencio actuara. Luego, con mesurada precisión, volvió la mirada hacia el jefe de conductores. Este tren parará en Carson City en 20 minutos. Asegúrese de que el señor Kane salga de allí. Y asegúrese de que todos los miembros de su tripulación entiendan que no rechazamos pasajeros que pagan por ningún motivo de prejuicio. No bajo mi propiedad. Nunca. La autoridad en sus palabras no era una actuación. Era la simple claridad de alguien que no necesitaba alzar la voz para ser obedecido. El jefe de conductores asintió, doblando el certificado de nuevo en su sobre con deliberado cuidado antes de entregárselo a Elías como si devolviera un decreto real.
Los anchos hombros de Bart parecían más pequeños ahora. La arrogancia en su postura se redujo a una incómoda quietud. Miró hacia la puerta al fondo del vagón, el espacio que pronto lo alejaría de la comodidad que había asumido como suya por derecho. Su mirada se desvió hacia los demás pasajeros, buscando apoyo, pero solo encontró una educada evasión. Elías tomó un lento sorbo de brandy, no por indulgencia, sino como señal de que el asunto estaba zanjado. Fuera de la ventana, el sol se había ocultado, proyectando sobre la pradera rayas naranjas y sombras. Los raíles de hierro se extendían interminables, un recordatorio de que el poder, como las vías mismas, fue construido por quienes tuvieron la previsión de establecerlo mucho antes de que a nadie se le ocurriera desafiarlo. Lo que había sucedido en ese vagón era más que una disputa por un asiento. Fue un raro momento en el que la máscara de la supuesta autoridad se quebró, revelando la verdad subyacente. En toda sociedad, hay quienes creen que el mundo se doblegará ante ellos porque siempre lo ha hecho. Pero la verdadera autoridad no nace de la costumbre ni de la intimidación. Nace de la responsabilidad, de la voluntad de usarla, no para excluir, sino para mantener las vías despejadas para todos los que las recorren. Y mientras el expreso en dirección oeste avanzaba a toda velocidad hacia Carson City, la lección persistía en el silencio entre el traqueteo de las ruedas, en el momento en que se usa el poder para defender la dignidad en lugar de menoscabarla. No solo se protege el propio lugar, sino también el terreno que otros pisarán después de uno. El silbato del Union Pacific atravesó el aire fresco de la tarde mientras el expreso en dirección oeste aminoraba la marcha hacia Carson City. El andén era una neblina de polvo y luz de farolas. Las siluetas de maleteros y viajeros se movían en la tenue luz. El vagón VIP permanecía en silencio, aunque todas las miradas estaban fijas en el hombre que ahora estaba de pie en el pasillo con el sombrero firmemente agarrado en la mano. Las botas de Bart Kane raspaban contra el suelo pulido mientras se dirigía a la puerta. Cada paso era una rendición reticente. Afuera, el viento seco le tiraba del abrigo al bajar al andén de madera. Un chico de la estación pasó apresuradamente con un fajo de telegramas, sin apenas mirar al ranchero cuyo nombre había tenido peso en tantos lugares, pero no allí. Ya no. La tripulación del tren cerró la puerta del vagón tras él, sellando el polvo al verlo solo mientras las ruedas volvían a girar. Dentro, el ambiente cambió. Los pasajeros, aún murmurando sobre lo que habían presenciado, vieron a Elías Monroe levantarse de su asiento. Se dirigió al aparador, dejó su copa de brandy vacía y cogió la licorera para servirse otra. La luz dorada se reflejó en el borde del cristal, proyectando pequeñas figuras sobre las paredes revestidas de madera. Cuando habló, su voz era uniforme y se escuchaba con claridad en cada rincón del vagón. A partir de ese día, Elías dijo, un Pacific establecerá el fondo del ferrocarril arcoíris. Este proporcionará boletos gratuitos y un pasaje seguro garantizado para cualquier pasajero LGBT que viaje entre estados. Nadie debería temer dónde se sienta ni a dónde se dirige simplemente por ser quien es. El anuncio se escuchó en oleadas, un momento de silencio, y luego un par de manos, una mujer mayor con un vestido gris paloma, comenzó a aplaudir. Sus anillos brillaron al juntar las palmas, con la mirada fija en Elías en silenciosa aprobación. Pronto, otros se unieron a un ritmo lento y creciente de aplausos que llenó el vagón, no con la bulliciosa aclamación del espectáculo, sino con la firme afirmación de algo que ya debía haberse hecho. Elías inclinó ligeramente la cabeza en agradecimiento antes de regresar a su asiento junto a la ventana. Afuera de Dion, el mundo cambiaba del dorado al índigo intenso. El cielo sobre el desierto se desvanecía en la noche. El zumbido constante de las vías abajo era un recordatorio de lo lejos que aún se extendía el viaje. Se recostó, observando el reflejo de las luces del vagón bailar contra el cristal. En algún lugar, él sabía, había viajeros que habían evitado los trenes por completo, que habían elegido el camino más difícil en lugar de arriesgarse a la burla o al desaire.
para ellos, y para quienes los seguirían, la promesa de un asiento seguro. Era más que un boleto. Era una declaración. En ese silencio, mientras el expreso en dirección oeste avanzaba, había un entendimiento tácito. Los acontecimientos del día eran. Ya no se trataba solo de un asiento, un hombre o incluso un ferrocarril. Se habían convertido en un hilo de una tela más grande, tejida por quienes estaban dispuestos a sembrar algo perdurable en el camino que recorrieron. Y a veces, pensó Elías, la mejor manera de conservar tu lugar en el mundo es asegurarte de que haya espacio a tu lado para quienes nunca lo han tenido. Si hubieras estado en ese tren, ¿habrías hablado antes de que se supiera la verdad o habrías esperado a que alguien más lo hiciera? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu voz podría ser la que cambie el camino de alguien. Sigue Historias del Corazón para más historias que demuestran que cada asiento, cada camino y cada vida encierran más de lo que parece.